asambleísta María Paula Romo, tiene usted la palabra. A los asambleístas que están en diálogos, por favor. Tiene la palabra, asambleísta Romo. Gracias, señor presidente. Solamente para cerrar el debate, que me imagino que todas las intervenciones se han acabado, había pedido la última intervención, enfatizar en aquellas observaciones que me parecen pertinentes y como parte del procedimiento me corresponde aceptarlas e incorporarlas en el segundo debate. Empiezo por el final. Es importante la observación que ha hecho el asambleísta León Roldós sobre el tema de la flagrancia. Es un pequeño cambio de palabras, pero significativo y debe ser incorporado. De igual manera, la sugerencia sobre el artículo 232 que ha hecho la asambleísta Rosana Alvarado, y me ratifico en lo que ambos colegas, León y Rosana, han dicho esta mañana. Debe quedar muy claro que en todos los casos, inclusive aquellos de simplificación procesal, el juez es el que decide, el que tiene la última palabra. El fiscal hace la investigación penal, en algunos casos el fiscal propone los temas, los casos de simplificación procesal, pero siempre es el juez el que decide. Ese es el papel que debe tener y en el Código Procesal hay que mantenerlo también. Respecto de la observación del asambleísta Betty Amores sobre el artículo 109, que debe incorporar el tema de daños e indemnización, es también pertinente y debe incorporarse. Aquí quisiera detenerme para examinar la otra observación que se ha hecho sobre el artículo 14, el tercer innumerado, sobre la oportunidad. Cuando se habla de que el fiscal podría abstenerse de iniciar la investigación penal en aquellos delitos donde por las circunstancias el infractor sufriera un daño físico grave o cuando tratándose de un delito culposo las únicas víctimas fuesen su cónyuge, pareja, familiares. No se trata de esto de subestimar las agresiones que se dan dentro de la familia. Todo lo contrario, este artículo no habla de eso, hace excepción. Y les invito a leer el párrafo inmediato que dice: cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o crímenes de odio, el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal. No se trata entonces de casos de violencia intrafamiliar en lo absoluto, compañeras y compañeros. Y señor presidente, estos son los casos que la teoría conoce como pena natural. Y permítame poner un ejemplo. Un delito culposo es aquel en donde no hay intención de causar daño, que las consecuencias van más allá de la intención de aquel que lo provoca. Un ejemplo, una persona, y fue un caso que existió en este país, una persona que con su auto en el garaje, al salir de su casa, atropelló a su hijo pequeño porque no se percató que estaba escondido detrás del auto. Terriblemente doloroso, posible que pase. Yo no sé, señor presidente, si a usted o a nuestros colegas aquí en la sala les parece que esa persona, además del dolor que sufre, debe ir preso. Es a ese caso que nos estamos refiriendo. Son los casos que se conocen como pena natural, cuando el resultado del hecho, del acto, es ya de por sí tan grave que no se puede seguir castigando a las personas. Cuando de un accidente en auto, por ejemplo, una persona resulta con un daño grave que no le permite volver a caminar, además de que no puede volver a caminar, le queremos meter preso. No puede ser. Es a esos casos a los que la teoría conoce como pena natural a los que se refiere el innumerado del artículo 14, y en ningún caso, señor presidente, se trata de que estamos subestimando las lesiones o los delitos que se cometen como violencia doméstica. Tanto así que la frase inmediatamente siguiente al artículo al que aquí se ha hecho referencia prohíbe que el fiscal se abstenga de perseguir, que el fiscal se abstenga de investigar casos de violencia intrafamiliar, violencia doméstica o violencia sexual. Sigo con los temas que han sido aquí presentados. En el artículo 11, que habla de la suspensión condicionada del proceso, se han hecho dos propuestas, y permítame llamar la atención sobre eso, señor presidente, porque aunque tuviéramos la mejor voluntad, no podemos aceptar las dos propuestas. Y yo quisiera que aquí se pongan de acuerdo las organizaciones que nos las envían y las asambleístas que así han recogido esas observaciones.
condiciones, porque al mismo tiempo solicitan que se incluya como excepción de los casos que se puede suspender condicionalmente el proceso, la violencia intrafamiliar. Y a reglón siguiente, la misma organización, las mismas asambleístas sugieren que en los casos en donde se acepte la suspensión condicionada por violencia intrafamiliar, se pongan las siguientes condiciones. Creo que este es un tema terriblemente delicado, son temas complejos y a veces los tratamos sin la suficiente profundidad, señor presidente. Considero que lo más conveniente y la decisión que más protege los derechos de las mujeres, visto desde este enfoque, ojalá tuviéramos tiempo también para discutirlo, es excepcionar los casos de violencia intrafamiliar y de género de los casos en donde se puede hacer suspensión condicionada del proceso, así que me perdonarán, colegas, que acepto solo una de las dos sugerencias que son contradictorias entre sí. En ese mismo artículo 11 se hablaba de remitir a las comisarías de la mujer los casos en donde no son delito. Para la fecha en la que este informe fue presentado, todavía no habíamos aprobado el Código Orgánico de la Función Judicial, así que debíamos incluir lo de las comisarías de la mujer. Para el día de hoy, ese código, al menos en este pleno, ya fue aprobado, así que se va a reformar por jueces y juezas de la violencia contra la mujer y la familia. En el artículo sobre las condiciones de la suspensión del proceso, eliminar los literales E y el literal I, porque ambas son condiciones ambiguas. Esta es otra sugerencia que se ha presentado y es conveniente. En el tema del que hemos discutido en algunas ocasiones con los colegas asambleístas sobre la utilización de dispositivos electrónicos, era mi entender y el de la comisión que esa era una medida más para evitar la prisión preventiva, una opción más de medida cautelar, pero comprendo también los argumentos de principio y de respeto a la integridad personal y a la integridad física que aquí ha esgrimido el asambleísta Jorge Escala, así que también eliminamos ese numeral. Agregamos también el tema de que no se permita la conversión cuando estén en juego los intereses del Estado, como lo ha propuesto el asambleísta León Roldós. Aceptamos los 3 artículos nuevos que sugiere que sean incorporados la Fiscalía General del Estado. Vamos a revisar la redacción de la caución. No es la intención de la Comisión de lo Civil y lo Penal, ni de los autores de este proyecto, que se confunda la justicia y que se convierta en una justicia pagada, en una justicia en donde el dinero puede distraer a la justicia y salvar a los culpables. No es esa la intención es, sin embargo, que se mantenga el principio constitucional de que la prisión es excepcional. La prisión preventiva es una medida excepcional y es eso lo que estamos tratando de precautelar, pero vamos a recoger las observaciones que aquí se han hecho y tratar de darle una redacción mucho más estricta al tema de la caución. Finalmente, queremos agregar algunas transitorias para reformar en todo el código lo que se refiere a los nuevos nombres, a los nuevos términos, para cambiar imputado por procesado, sustituir en todo el código Ministerio Público por Fiscalía, que es lo que con la nueva Constitución, sustituir en todos los casos juez penal por juez de garantías penales, sustituir en todos los casos aprehensión por detención y magistrado por juez, y algunas otras sugerencias que no quisiera extenderme más en este momento, pero que las vamos a seguir recogiendo. Finalmente, de un tema que creo que es uno de los motivos centrales del debate de esta mañana, la opinión generalizada, y que es solamente nuestra obligación recoger, será que se mantenga la apelación del auto de llamamiento a juicio y que se incluya la posibilidad de apelar la sentencia en concordancia con nuestras obligaciones internacionales y con el principio del doble conforme de la Constitución vigente. Como usted puede reconocerlo, señor presidente, y también los colegas, se trata de una lista importante de reformas, así que les solicito que tengamos un receso hasta las 3 de la tarde para que puedan ser incorporadas en el texto a ser sometido a votación.